Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo voy a analizar qué es el cruce de la muerte, algo que está a punto de suceder en Bitcoin y en el caso de llevarse a cabo tendría unas consecuencias bastante negativas para el precio. Así que empezamos. Antes de nada, comentarte que hace unas horas he subido también vídeos sobre Bitcoin donde analizo los anteriores mercados bajistas y los comparo con la situación actual. Se sacan conclusiones bastante interesantes y sobre todo un punto de vista bastante realista de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Como siempre, valorando todas las opciones. Entonces, viniendo ya a lo que nos interesa, el cruce de la muerte o cruce de oro se conoce como el cruce bajista o alcista de la media móvil de 50 y la media móvil de 200 días, ¿vale? Las dos diarias, una de 50 y una de 200. La 50 como media móvil rápida y la de 200 como media móvil lenta. Entonces, si analizamos un poco las dos medias móviles, vemos que la media móvil de 50 diaria, ¿para qué sirve? Pues sirve muy bien para frenar el precio en movimientos muy en tendencia, alcistas. Como veis, aquí no contacta del todo, pero también sirve. En movimientos en tendencia bajistas, como veis aquí también se forman algunos cruces, pero más o menos la tendencia general es que el precio es resistido por esta media móvil. Y entonces la media móvil de 200, la cual es la media móvil lenta, lo que hace es mantener muy bien la distancia y la separación entre lo que es un mercado alcista y lo que es un mercado bajista. Hemos analizado ya otras veces en el canal los grandes movimientos en caída que se pueden formar sin que eso signifique que se esté dando un cambio de tendencia, ¿vale? En este caso, como veis, la media móvil de 200, en momentos donde se forman pullbacks bastante importantes, como por ejemplo una caída del 40%, otra caída aquí del 30%, pues sirve de soporte dinámico bastante clave, ¿vale? Y lo mismo en movimientos bajistas, sirve de resistencia dinámica bastante clave. Entonces, la situación actual es crítica en el sentido en que hemos roto la media móvil de 50 diaria, por lo cual ya el pullback a priori ya no es el típico pullback en un movimiento muy tendenciado, pero es que aparte hemos roto también la media móvil de 200. Por lo tanto, ya nos tenemos que poner alerta de cuidado porque podemos entrar en un escenario un poco complicado. Entonces, si analizamos los cruces que se han llevado a cabo entre la media móvil de 200 y la media móvil de 50, veremos que se respeta bastante bien este tipo de situación, ¿no? De confirmación bajista o alcista según cómo es el cruce. Entonces, primer cruce, año 2011, claro movimiento bajista posterior al cruce. Segundo cruce, alcista, año 2012, claro movimiento alcista. Como veis y veréis en los siguientes ejemplos, no es que primero se forme el cruce y luego se confirme el mercado bajista, sino que el cruce únicamente hace que el mercado se agrave, ¿vale? O que la situación se confirme más que nada, porque previo al cruce que se forma el 18 de septiembre del año 2011, el precio ya había caído más o menos, vamos a calcularlo, pues un 70%, ¿vale? O sea, cuando se forma el cruce, el precio ya había caído un 70%. Por lo tanto, no es que el cruce sea el indicador de que vamos a iniciar una caída o un mercado bajista, sino que el cruce únicamente es consecuencia de unas situaciones anteriores bajistas, ¿vale? Entonces, vamos a seguir avanzando y veremos que se forman más cruces. Durante todo este tramo no se forma ninguno y aquí se vuelve a formar un nuevo cruce. El precio pues forma un poco de volatilidad alcista, pero posteriormente cae. Y aquí están a punto de, ¿veis? Aquí están a punto de cruzarse ya para marcar un movimiento alcista, pero finalmente se forma aquí el cruce y luego se inicia el movimiento alcista del año 2015, 2016 y demás. Veremos cuándo se vuelve a cruzar. Y en esta época de aquí, año 2018, se vuelve a formar el cruce y se forma un movimiento bajista importante. Entonces, dos cosas que podemos ya concluir respecto a cuatro ejemplos que hemos visto. Número uno, el movimiento previo ya es bajista o alcista antes del cruce. Y número dos, la volatilidad después de los primeros
10, 12, 15, 20 días, no indica que el cruce no sea válido. Hemos visto varios ejemplos donde se cruza el precio, o sea, se cruza hacia arriba, el precio sigue cayendo un poco y luego avanza, o se cruza hacia abajo, el precio sigue subiendo un poco y luego cae, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener claras esas dos conclusiones y esos dos conceptos. Una cosa no indica que ya sea exacto el momento de darse la situación, ¿vale? Aquí se vuelve a cruzar hacia arriba. Estamos tocando todos los cruces, ¿eh? Se vuelve a cruzar hacia arriba y ¡pam! Mercado alcista. Se vuelve a cruzar hacia abajo. Aquí, justo aquí, se forma un pequeño cambio. Y cuando se volvía a cruzar hacia arriba, llega el COVID y demás. Esta época, bueno, yo no la tendría tan en cuenta porque el precio y bueno, pues se altera todo un poco debido a la situación extraordinaria del COVID, ¿no? Finalmente se vuelve a cruzar hacia arriba y el precio vuelve a dar el impulso alcista en el que estamos actualmente. Por lo tanto, como veis, todos los cruces que han habido, que son más o menos 10, han sido significativos, quitando o exceptuando esta zona de aquí en la que, pues bueno, el precio pues intenta arrancar, luego cae, luego cuando parece que arranca viene el COVID, etcétera, etcétera, por lo tanto se altera todo un poco. Actualmente estamos en una situación negativa, ya que primero hemos roto zonas de soporte importantes, segundo, hemos roto la media móvil de 200, lo cual ya es negativo, y tercero, se está acercando dicho cruce, ¿vale? Entonces, en el vídeo anterior, lo podéis ir a ver luego, comento que un movimiento de un 50% arriba de Bitcoin no indica que hayamos concluido ningún movimiento bajista, ¿vale? Porque básicamente, si miramos el gráfico en Price Action, lo único que haremos es testear los niveles anteriores, por lo tanto, no indica nada y seguiremos formando máximos decrecientes y mínimos decrecientes. ¿Qué pasa? Está acercándose la media móvil de 50 sobre la media móvil de 200, pero sí que es verdad que un movimiento alcista algo agresivo o mantener por aquí un poco y luego arrancar puede hacer que esta media móvil se frene un poco, pues bueno, la pendiente bajista se aligere un poco, no me sale la palabra, y se suavice, y que la media móvil de 50 rápidamente se gire y dé la vuelta, ¿vale? Esto evitaría el cruce porque nos pondría en una situación así, en la que la media móvil está cayendo mucho, se frena rápidamente por un movimiento agresivo rápido, y que esta que está empezando a ponerse hacia abajo empieza a suavizarse un poco, ¿vale? Esto nos pondría en una situación así que ya hemos vivido otras veces, aquí, y bueno, podéis ir mirando otros ejemplos y el precio salvaría un poco esa situación, ¿vale? Igualmente, el escenario que también se puede valorar y el que yo actualmente considero que va a ser más probable es que el precio pueda dar un movimiento alcista a corto plazo. La media móvil esta pues se suaviza un poco, pero se forme una especie de rango en esta zona de aquí, donde se crucen las medias móviles varias veces hasta que el precio arranque fuerte hacia arriba, ¿vale? El tema sería más o menos una especie de movimiento alcista, una recaída y entonces ya el rango antes de que el precio arranque hacia arriba. Esto lógicamente llevaría a cruces, pero hay que tener en cuenta en qué tesitura se forman los cruces. Se formaría en un momento de rango general en gráfico diario. En gráfico semanal no se vería tan claro porque 7 días son una semana, por lo tanto las velas se ven pues más reducidas, pero igualmente la tesitura sería un poco, pues podríamos poner, a ver si vemos algún ejemplo aquí, como esta zona de aquí, ¿vale? Sería un poco el ejemplo este de aquí, voy a cogerlo y lo voy a poner aquí arriba para que quede más claro, pero el desenlace en este caso es bajista y el desenlace que yo opino pues será alcista, ¿vale? Entonces el precio yo creo que podría hacer algo así, algo de este tipo. Estamos formando la primera caída, la recuperación en mi opinión será menos grande, por lo tanto vamos a poner algo así. Yo creo que puede formarse algo así, ¿vale? Caemos, nos recuperamos, el precio entra en una especie de rango, las medias móviles, lógicamente la de 200 pues se mantendría por aquí más o menos.
y la de 50 rápidamente vendría a romper hasta que se formara un cruce alcista que posteriormente también, lógicamente, como venimos de un rango, no sería el típico cruce como por ejemplo aquí en el que rompemos y ya nos vamos para arriba, sino que yo creo que sería más bien algún cruce que hemos visto antes, donde el precio pues forma una ruptura. A ver si encontramos algún ejemplo por aquí. Por ejemplo, aquí que se forma hacia abajo, forma la ruptura, un poco de volatilidad y luego ya da el movimiento. Pues lo mismo, formaría una especie de ruptura, un poco de volatilidad y luego ya podría dar el movimiento, ¿vale? Entonces lo voy a dejar por aquí, quería enseñaros este tipo de situaciones. Se está acercando, la historia dice que se repite, que es así, que podemos confiar en ello, pero tenemos que tener también un poco en cuenta el contexto en el que estamos, de posible rango, no está confirmado ni mucho menos. Hemos valorado todas las opciones, la que menos considero realmente, la que menos tengo en mente es que el precio directamente se vaya hacia arriba, ¿vale? Esto sí que es cierto que no lo valoro. La segunda que sí que considero es la que he comentado del rango, donde se cruzarán varias veces, y la tercera que tampoco valoro demasiado, pero creo que es más probable que la primera, es que el precio pues rompa un poco más y se forme el cruce, ¿vale? Entonces lo voy a dejar por aquí nuevamente y nada, si te ha gustado, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!